Hello, hello. Hoy quiero abrir un espacio sumamente personal, de esos que cuestan, pero que creo que también son importantes. No estaba segura si hablar de esto, pero me prometí que este espacio iba a ser un espacio de autenticidad, porque quizás alguien que está escuchando se pueda sentir identificado o identificada, o quizás un poco menos solo o sola. Y les digo que la verdad es que ser vulnerable para mí no es tan sencillo. Pero en el ejercicio de grabar este podcast, he entendido que si algo me está resonando y que si tengo ganas de hablar de algo, es porque, número uno, estoy lista y número dos, quizás hay alguien que necesita escuchar esto. O como dice mi coach de mindset, es una acción inspirada. Así que este episodio va de una historia, de la mía, de momentos muy, muy fuertes y duros que viví el año pasado con ataques de ansiedad y ataques de pánico. El año pasado, una noche en marzo, creo, a inicios, estaba, estaba en la cama leyendo, como todas las noches. Mi pareja ya se había dormido y estaba como que leía, pero desconcentrada, con la cabeza dándome mil vueltas, cosa que me ha pasado un montón de veces. Y de repente empecé a sentirme extraña, como que descompensada. Empecé a sentir como hormigueos en diferentes partes del cuerpo que iban y venían, corazón como acelerado, la respiración como que me faltaba y, y empecé a sentir terror. Sentí que me iba a morir. Y dentro de todas las cosas que pensaba en ese momento, yo pensaba, por Dios, mi hija va a tener que lidiar con su mamá muerta en estos años de escuela. Qué difícil va a ser para ella. Qué horrible va a ser para mi pareja despertarse y encontrarme ahí tiesa a su lado. Y hoy lo puedo hablar y pues me río, pero yo sentí terror. Yo tuve mucho miedo. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera ser algo relacionado a un ataque de ansiedad o de pánico, porque nunca en la vida me había pasado. Entonces yo genuinamente pensé que era un tema de salud y pasé toda la noche despierta, lloraba, me levantaba, me acostaba, respiraba, meditaba, volví a leer y así estuve toda la noche, sentía estas cosas en el cuerpo, no podía respirar. No desperté a mi pareja porque despertarlo era sentir que volvía más real el problema. Así que la mañana siguiente le comenté y hablé con un médico, le mandé un audio y le empecé a contar todo lo que había sentido esa noche. Ese hormigueo que todavía seguía sintiendo durante el día. Y me dijo, lo que me describís no parece algo físico, parece más un ataque de ansiedad. Te escucho como acelerada, como la respiración entrecortada y me da la sensación que podría ser ansiedad. Pero vení, hacemos exámenes y descartamos. Y aunque seguí sintiendo esto, todavía durante un día más, no fui al médico y empecé a cuestionarme si realmente podía ser ansiedad. Y esa vez fue la primera vez que me vi cara a cara con esto. No entendía nada. No sabía qué me estaba pasando ni por qué me estaba pasando. Hablé con mi terapeuta de ese momento, tuvimos una cita de emergencia, me sentía revolcada. O sea, ¿cómo podía ser esto tan real para mí y estar todo en mi mente? Me costaba muchísimo aceptar que esto me estuviera pasando a mí, mí, a la que hacía terapia, a la que iba a retiros, a la que era muy consciente de sus pensamientos. ¿Cómo me iba a estar pasando esto a mí? Y esto todavía me tiró más al suelo porque de verdad que yo sentía que lo estaba haciendo todo bien. Fueron meses muy oscuros. Mi pareja estaba sumamente preocupado por mí y me regaló un viaje. Yo amo viajar. Para mí todo se solucionaba viajando. Pero ese viaje fue terrible. Desde el avión tuve que cambiar el asiento. Yo iba en ventana y cambié el asiento con una señora porque yo sentí que me ahogaba, que todo se me venía encima. Llegué, pensé que estar con mi amiga, estar en otro país, viajar, me iba a explotar de felicidad y iba a poder calmar mi mente y lo demás. Y fue horrible. No podía dormir más de 2, 3 horas. Adelanté mi viaje de regreso. Yo, la que ama viajar, porque necesitaba urgentemente ya estar en mi casa, en mi lugar seguro, con mi familia, sintiéndome acuerpada. Y ahí tuve como mi primera revelación de lo que ha sido todo este proceso, y es que
el lugar no va a hacer que vos te sientas mejor. Si vos estás cargando una mochila, esa mochila se va a ir con vos. No importa dónde estés, no importa dónde vayas. Y aunque por supuesto el contexto influye, no nos determina. Seguí en terapia algunas sesiones más, estuve como en estado catatónico unos meses, mucho llorar, mucha autorreflexión, muchos momentos vulnerables después y ahora puedo hablar de esto. Tuve varios ataques más así de fuertes como el primero, siempre en la noche. Lo peor era saber que esto se estaba generando en mi mente. Todo lo que reflejaba mi cuerpo era generado en mi mente y que no lo podía controlar, no lo podía evitar. Y eso me generaba más miedo y más angustia. Empecé a ser consciente que en el día también tenía momentos ansiosos. Ni por cerca eran tan intensos como los de la noche, ya que físicamente era como que me faltaba la respiración y mi mente se disparaba, pero no me pasaba nada más. A todo esto dejé la terapia. Sentí que el terapeuta que me estaba acompañando hasta ese momento, pues ya había cerrado un ciclo con él y de una manera, digamos, intuitiva, sentí que necesitaba dejarlo estar, dejarme transitarlo, porque también estar como buscando respuestas me estaba generando más ansiedad en ese momento. Pero pues por supuesto que sí empecé a documentarme, a buscar herramientas para gestionar los ataques, cómo podía salir de ese círculo cuando me daban, que si el grounding, que si la respiración, que si caminar, que si audios, meditaciones, y descubrí que mi mente estaba como generando mil escenarios posibles a 1000 kilómetros de distancia de donde yo estaba. Y esto fue como una cachetada muy profunda. Y es que la mente es fucking poderosa. Así que mi mente se disparaba con estos 1000 millones de escenarios y yo intencional y deliberadamente me traía a este momento. Me costaba un montón, pero empecé como a practicar, a practicar, a practicar. Entonces empecé a sentirme un poco mejor, a dormir mejor, a reconectar conmigo y comprendí que mis peores ataques eran en la noche, cuando no estaba ocupada. Así que me volqué en mis metas. Habían cosas que quería hacer y me fui con todo. Porque de esta manera iba a ocupar mi mente y no iba a dejar espacio para que estén pasándome todas estos pensamientos. Me metí de cabeza en mi marca personal. Por ahí de junio busqué una coaching que me ayudara a llevar a cabo esta primera etapa y hice una cosa tras otra que me sacara de mi zona de confort, fuera de mis límites. Volví a publicar, volví a crear contenido, di talleres, entré en empresas, tuve clientes de asesorías uno a uno. Sentí como que estaba recuperándome a mí misma. Pero lo que realmente estaba pasando era que estaba evitando lidiar con la raíz de mi ansiedad y que mi ansiedad era la que estaba controlando realmente todo este proceso. Porque lo que yo sentía era que me estaba quedando sin tiempo para lograr todas las cosas que yo quería lograr. Entonces tenía que ponerme las pilas. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo ya, tengo que probarme que puedo, porque yo seguía sintiendo el terror de que me iba a morir. No de una manera consciente, porque lo empujaba, pero estaba ahí, en la sombra, y era lo que estaba determinando toda mi vida en ese momento. O sea que al final estaba actuando desde mis pensamientos ansiosos. Y claro que lo sostuve, estaba determinada, y esto me ayudaba a estar enfocada y sobre todo pues validaba estos pensamientos ansiosos porque te estás quedando sin tiempo, apúrate. En mi día a día sentía pequeños episodios de ansiedad, los cuales tenía que gestionar. El tema era que yo estaba full productiva, full trabajando, full creando y estos episodios requerían demasiada energía de mi parte, detenerme, lidiar con ellos, calmar mi mente, volver al presente. Y yo necesitaba mi energía para seguir creando mi marca, para seguir creciendo. Entonces dije, necesito buscar ayuda, necesito buscar una persona que me ayude puntualmente con el tema de la ansiedad. Así que por ahí de finales de octubre volví a terapia, encontré una terapeuta espectacular. Hemos estado en un proceso desde ese momento hasta ahora. Y más o menos un mes después de haber iniciado con ella, recuerdo que me preguntó algo que me movió el piso. Y es, ¿a qué le tenés miedo?
¿Qué es lo que más miedo te da cuando pensás que te vas a morir? Es la muerte, como tal. Y la verdad es que yo sin pensarlo le contesté, no, no es morirme. Es morirme y sentir que no logré nada de lo que quería lograr. O sea, lo digo todavía, me cuesta aceptar de que eso es lo que yo estaba sintiendo. Cuando se lo dije fue como que me saliera de mi cuerpo y estaba escuchando a otra persona decir eso. O sea, me quebré en mil pedazos. Me pareció sumamente triste. Me di cuenta lo vacía que me sentía, enfocada totalmente en metas, en logros, en cosas por alcanzar, como que la vida era solamente eso. ¿Se dan cuenta lo vacío que esto suena? ¿Se dan cuenta lo cruzada que yo tenía mis ideas? ¿Se dan cuenta lo fuerte que es sentir que le da sentido a tu vida por las metas o por las cosas que logras? ¿En serio se dan cuenta? Y no es que tener metas o propósitos esté mal, o no es que tener metas o propósitos genera ansiedad, pero es que yo estaba viviendo en el futuro. Yo estaba viviendo con una mentalidad fija allá adelante y sin darme cuenta que la vida es este momento, no 3 años más adelante. Son las risas, son los abrazos, son los libros que lees, son las personas que amas. Es lo que recibís, es lo que das. Es trabajar, es mover el cuerpo, es bailar, son los retos, son las lágrimas, el amor. Es tanto que decir que no quería morirme porque no he logrado lo que quiero lograr, es quedarme demasiado superficial. O sea, es como estar esperando ser feliz siempre más adelante. Y entonces me muero hoy y soy infeliz. O sea, como que ¿por qué? Y pues claro que era mi ansiedad, sino estar 5.000 kilómetros adelante, creando multiversos infinitos, valorando 300 opciones a la vez y olvidándose de vivir hoy. Totalmente desconectada del amor, totalmente desconectada de la gratitud, de las bendiciones que sé que tengo en mi vida. O sea, como que la vida fuera una lista de cosas por hacer. Y sobre todo como que la vida fuera el futuro. Como que la vida no es lo que está pasando en este momento. Este momento, esta respiración, este café, este atardecer, este reto, esta lágrima. Hoy, aquí. Por más metas que tenga, la única garantía que tengo es este momento. Si mañana me muero y no logré todas esas metas que quería lograr, pero viví, reí, bailé, lloré, abracé, amé, me caí y me levanté. No fue una vida valiosa igual. No son fórmulas mágicas, es como estamos eligiendo vivir nuestra vida. Si como yo estaba esperando mañana para ser feliz, estás esperando tener algo, lograr algo que aún no has logrado, y por eso hoy te sentís mal, y por eso hoy te sentís insuficiente, te sentís abrumado o abrumada. Para, mira a tu alrededor, unos segundos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué olés? ¿Qué sentís? ¿Qué escuchás? ¿Estás bien? Pedí ayuda, porque la vida es este momento, y eso es más que suficiente. Y yo sé que no es fácil, y yo sé lo que cuesta, pero también sé que hay una manera distinta de vivir, que podemos intencionalmente empezar a vivirla. Y yo sé que para todas las personas las razones de la ansiedad pueden ser distintas, pero de verdad hay una manera distinta de vivir. Así que como dice Bad Bunny, vamos a disfrutar, que nunca se sabe si nos queda poco. Te abrazo y las mejores vibras para vos. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Si este episodio te gustó o resonó con vos, me encantaría saberlo o que lo compartas con alguien que necesite escucharlo.